aunque lo he mencionado en otros puntos de vista, no quería dejar de hacer referencia a algunas particularidades de este sínodo, ¿no? Algunas personas se han preguntado si este es verdaderamente un sínodo de los obispos, porque como saben ustedes, aunque es un organismo consultivo, es decir, los obispos no se reúnen a determinar nada, pero las conclusiones a las que llegan sí podrían determinar algo. ¿Cómo? Las propuestas del sínodo básicamente son las propuestas del Colegio de los Apóstoles, que le proponen al Vicario de Cristo un conjunto de propuestas específicas, valga la redundancia, sobre el tema del sínodo. Entonces, a lo largo del Concilio Vaticano II, cuando ha habido un sínodo sobre la familia, no me refiero al del Papa Francisco, sino en el anterior, por ejemplo, con San Juan Pablo II, eso dio como lugar a la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Cuando hubo uno sobre el papel de los obispos, se produjo Pastore Dabo Vobis, y así los sínodos concluyen con una serie de propuestas que son puestas al alcance del Santo Padre, y en consecuencia no les corresponde a un sínodo decidir nada, sino discutir y hacer propuestas, pero esas propuestas el Papa las puede tener perfectamente en cuenta o no. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuán controvertido fue el sínodo de la Amazonía, donde, digamos, bajo el control de una mayoría de brasileños de viejo cuño de la teología de la liberación más extrema, se hicieron propuestas como, por ejemplo, el crear un rito amazónico, ¿no? Así como existen los ritos orientales en la Iglesia Católica, que se creara un rito amazónico, y ese rito amazónico podía permitir que en el mundo de la Amazonía se pudieran ordenar mujeres, se pudieran ordenar hombres casados, especialmente líderes de tribus, se pudiera celebrar la misa de otra forma, entre comillas, porque muchos dicen deberían ser elementos representativos de la selva y no del mundo occidental, como por ejemplo la hostia que corresponde al pan occidental y el vino que corresponde a un producto de consumo occidental, fueran reemplazados, digamos así, por la cachaza, ¿no? Ese ron, digamos, de origen brasileño, y pan, algunos propusieron por la mandioca o yuca conocida o cazaba en otros países, ¿no? Que son productos, digamos, de la selva. Ninguna de esas cosas fueron aceptadas finalmente en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Querida Amazonía, ¿no? Entonces, esto demuestra que por más que haya presión significativa para lograr un objetivo o hacer una propuesta, eso no significa que el Papa la va a aceptar. Pero otras cosas que se han propuesto en otros sínodos, incluso por ejemplo en el sínodo de la familia, los dos que hizo el Papa Francisco, sí llegaron al documento final Amoris Laetitia, ¿no? Entonces, al final el Papa, como vicario de Cristo, es el que define qué es lo que va a aceptar o no va a aceptar. Esa autoridad no cambia. Pero ciertamente muchos se preguntan si es que un sínodo de los obispos se puede seguir llamando sínodo de los obispos cuando de las 365 personas que van a tener voto en el sínodo, un poco más del 70% van a ser obispos, es decir, hay prácticamente un 30% que no son obispos, que tienen voto. Esta no va a ser la primera vez que participan mujeres, religiosas, laicos. Hay una confusión diciendo que esta es la primera vez que participan. No es verdad. Pero todas estas participaciones antes eran consideradas como la participación de peritos o expertos, ¿no? O también le llamaban auditores, ¿no? Estas personas supuestamente estaban ahí para ser consultadas sobre aspectos específicos en el que los obispos necesitaran mayor orientación, ¿no? Si se hacía un sínodo sobre la defensa de la vida, por ejemplo, entonces se tenían doctores, se tenían psicólogos, se tenían activistas pro vida al alcance para poder preguntarles cómo es esto otro.
pero ellos al final no tenían voto. Este sínodo, el Papa sí les ha concedido voto a todas estas personas, ¿no? Y sí, esta va a ser la primera vez en que de todas estas personas, digamos, hay 70 laicos, muchas mujeres, 70 laicos que van a votar elegidos el doble de personas, de laicos que habían sido presentados por distintos organismos internacionales y especialmente por las conferencias episcopales. Entonces, la forma de trabajar también va a ser una forma de trabajar muy particular. En vez de la formación de auditorio, van a ver, como he explicado, esta metodología de mesas redondas. Están habiendo 35 o 37 mesas redondas que tienen alrededor de 10 personas, a veces 11, 12 personas, ¿no? Y donde las mesas están divididas por idiomas, de tal manera que los que participan tienen que saber alguna de estas lenguas, ¿no? El italiano, el español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués. Esos son los grupos de idiomas. Es difícil alguien que venga de un país que no sepa alguno de ellos, ¿no? En realidad, para ser francos, imposible, porque no podría participar, punto, no estaría en la lista de invitados. Y esta vez se ha utilizado una dinámica que algunos consideran que garantiza, digamos, el espíritu de oración constante en las conversaciones, y es que en los intercambios, entre cada intercambio de opiniones, hay un momento de oración de unos 3 minutos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza? El evento comienza con una oración inicial y luego en cada mesa una persona tiene entre 4 y 5 minutos para plantear su posición sobre el tema que se está discutiendo. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que creo que se debería hacer, esto es lo que creo que no se debería hacer, esto es en lo que está bien la iglesia, es lo que está mal en la iglesia. Cada uno escoge qué cosa habla, ¿no? Entonces, no es que va a haber una continuidad en los temas. Uno puede escoger un punto y el siguiente un punto completamente distinto, ¿no? Que no solamente sea, digamos, coincidente u opuesto al anterior, sino que simplemente sea completamente distinto. Pero lo que se va a hacer es que entre esa ronda de propuestas, primero, ninguna propuesta va a ser hecha en contra de otra, ¿no? Cada propuesta tiene que estar preparada, y si existe una contradicción entre propuesta y propuesta, esa contradicción será simplemente cuestión de, digamos, de casualidad, de que uno pensaba abordar un tema afirmando una cosa y otro había pensado libremente, por su parte, independientemente, hablar de una propuesta en contra de ese tema específico, ¿no? Pero precisamente para evitar en cualquier momento que haya contraposición o debate, cosa que a mí personalmente no me parece mal, ¿no? Creo que en un clima eclesial se pueden dar ideas discrepantes, y le ha hecho mucho bien a la iglesia discrepancias incluso fuertes cuando son respetuosas y bien orientadas, ¿no? Pero, en fin, aquí yo no soy el que manda, digamos así, para ponerlo de esa manera, ¿no? Hay 3 minutos de oración al Espíritu Santo, y luego cada uno de los participantes vuelve a participar, esta vez diciendo qué es lo que más le ha impactado de cualquiera de las otras participaciones. O sea, la idea no es insistir en la propia, sino comentar en alguna. Y ese comentario puede ser un comentario donde supuestamente cada uno va a hablar desde el corazón, es decir, donde el factor emocional, para bien o para mal, cada uno tendrá su opinión al respecto, yo tengo la mía, pero desde el corazón es la idea que cada uno diga: yo he sentido esto, me ha impactado esto, me ha edificado esto, o me ha chocado esto, porque puede haber alguien que
haya optado por dar un testimonio de alguna situación difícil en la iglesia, y eso puede tocarle a alguien de una manera particular, o simplemente alguien que se sienta sorprendido, dolido o lo que sea, cualquier cosa menos enojado supuestamente, sobre algo que ha dicho otra persona y que en consecuencia decir, mira, esto me ha impactado, yo no asumiría las cosas así, pero la idea es que se haga esta ronda de reacciones, luego otro momento de oración y la conversación ya gira ahí específicamente en qué cosas podemos llegar nosotros a un consenso. Y ese consenso puede incluir, no hemos logrado un acuerdo sobre este tema específico, ¿no? Una mayoría de la mesa estaba de acuerdo, otra minoría estaba en contra, simplemente se describe, ¿no? Pero una vez más se trata de llegar al máximo consenso posible. Esa es la idea, digamos, ¿no? Tratar de llegar al máximo consenso posible. Obviamente nosotros no sabemos qué es a lo que se va a llegar al final, pero esa mesa, cada mesa tiene que presentar sus conclusiones, y esas conclusiones son ese consenso al que se ha llegado, incluyendo las cosas en las que no se han puesto de acuerdo. O sea, hay por lo menos consenso en lo que no han consensuado, ¿no? No hemos logrado ponernos de acuerdo en esta cosa en particular. Y luego todas estas cosas todas estas conclusiones de todas estas mesas, de todas estas 35 o 37 mesas, van a ir al relator general, a la oficina general del sínodo, donde van a tratar de poner todas estas cosas juntas y preparar una primera conclusión, ¿no? Entonces, sobre esas conclusiones van a ir trabajando semana tras semana. El trabajo se va a volver más intenso en las 2 últimas semanas del sínodo, pero esto obviamente iremos viendo qué cosa pasa y qué cosa sucede en torno o alrededor del sínodo, ¿no? El sábado, por ejemplo, hubo una marcha que se anunció, una marcha multitudinaria. No fue multitudinaria, fueron un grupo de mujeres con, carteles y colores, etcétera, que caminaron hasta el borde de la Plaza San Pedro para pedir la ordenación femenina, ¿no? Entonces, la semana pasada, antes que comenzara el sínodo, el domingo, donde ya los participantes del sínodo estaban de retiro, hubo una marcha de otras personas que son víctimas fueron víctimas de abusos sexuales, que reclaman que en el sínodo este tema de la prevención de abusos sexuales y la reparación de las víctimas de abusos sexuales, así como el castigo de los perpetradores que siguen vivos, sea algo mucho más central. Está dentro de los temas del sínodo, pero que sea algo mucho más central. Entonces van a haber grupos con opiniones propias, grupos de presión, grupos que van a tratar de influir en una dirección o en otra. Todas estas son cosas que vamos a ver durante el sínodo y que seguiré informando desde acá a través de los puntos de vista. Así que sigan en sintonía y que tengan un buen día.